Bien, hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de Lucas. El martes pasado fue súper lindo estudiar el primer capítulo de Lucas, hicimos como toda la introducción y recuerden que la técnica de estudio que estamos usando, yo voy a estar repitiendo porque el cerebro aprende por repetición. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es qué dice, segundo, qué significa y qué aplicación tiene para nuestra vida. En qué dice es donde vemos como todo ese contexto histórico, todo ese contexto cultural, el autor, quien escribe ese libro que estamos leyendo de la Biblia para poder pues como entender bien. Eso digamos que en teología se llama exégesis, que es como mirar qué quiso decir el autor en esa época, o sea, originalmente qué quiso decir el autor. Todavía no le estamos dando como ninguna interpretación pues como a nuestra vida personal. Y segundo es qué significa, que ahí es donde usamos los 4 colores que les recomendé para estudiar la palabra. Entonces, cada color tiene un significado, porque la idea es que la Biblia no la rayamos por rayar, sino que puede haber como un sentido. Entonces, recordemos otra vez, un color es con el que vamos a resaltar y nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué me está enseñando de Dios? Otro color, me voy a hacer la pregunta que es, ¿hay alguna promesa para reclamar? Y eso lo resalto pues con otro color, el que hayan elegido, yo tengo el rosado. El otro color es si hay algún mandato para obedecer. Y hay otro color que es si hay algún pecado que evitar o del cual nos tengamos que arrepentir. Y ya después de que hagamos como todo esto, de que profundicemos bien como entendiendo todo ese contexto, haciendo nuestras preguntas, ya finalmente la última pregunta que nos hacemos es, ¿qué aplicación tiene eso para mi vida? Entonces ya después de hacer todo eso, ahí sí nos hacemos la pregunta, ¿qué aplicación tiene para nuestra vida? Entonces vamos a empezar con el capítulo 2 de Lucas, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que le vamos a hacer al texto bíblico que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces voy a empezar a leer el capítulo 2 y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Otra de las herramientas que podemos usar para estudiar la Biblia es leerla en diferentes traducciones. Digamos que por el tiempo acá que más o menos nos gastamos una horita, no nos da como para leerla en diferentes traducciones, pero cada una si quiere hacer el ejercicio, lo puede hacer y así va a tener como ampliar como más ese panorama del texto que estamos estudiando. Entonces empiezo con Lucas 2. Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio, el gobernador de Siria, cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados. Recordemos que en el primer capítulo el autor nos decía que José era descendiente de David, entonces por eso acá José tuvo que ir para el centro, a la tierra de su antepasado, que era en Belén, ¿sí? Entonces dice, todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Entonces recordé que el martes pasado mirábamos el mapa y Nazaret quedaba en la parte de arriba. Entonces se alcanzan a ver. Y Judea, María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando de sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó. Los pastores estaban aterrados,
Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Mira, voy a parar acá y espera que acá también yo había pegado unas noticas. No es casualidad, o sea, no es casualidad de que Jesús haya nacido en Belén. No es casualidad. ¿Por qué? Porque había una profecía muchos años antes que decía que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces no es, o sea, no es casualidad, todo esto no es casualidad, ya el Señor ya había preparado todo esto de antemano, dónde iban a nacer, cómo iban a nacer. Entonces ahí se estaba cumpliendo esa profecía esa profecía, espérenme que yo tengo, creo que es en Miqueas, iban a nacer en Belén. Entonces no es casualidad de que pues Jesús haya nacido en Belén. Sigo, dice. Bueno, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Dice, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a su rebaño, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Bueno, yo ahí ya tengo resaltado varias cosas, pero solo les voy a decir como algunas. Y es, por ejemplo, versículo 14 como una promesa. Dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. O sea que para aquellos en quienes Dios se complace, hay paz acá en esta tierra. Pero la paz, entonces la paz, esta palabra paz viene de una palabra que es shalom. Y shalom no es como la paz, como calma, no. Shalom es como una paz que a pesar de que no haya como calma alrededor, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, shalom es como estar completo, como la plenitud. Entonces, esa es la paz que el Señor nos está prometiendo acá en la tierra para quienes en Él se complace, para aquellos quienes Dios se complace. Entonces, la paz, el shalom de Dios no es una paz que es como la paz, ay, no, yo estoy acá en paz, todo está calmado, no. Es una paz que a pesar de que las circunstancias sean difíciles, a pesar de que a nuestro alrededor veamos que todo está como en caos, ese chalón, esa paz de Dios, es como esa plenitud que podemos hallar solamente en Él, a pesar de las circunstancias. Entonces, esa yo lo resalté como una promesa con el color que yo tengo para esa pregunta. ¿Hay alguna promesa que reclamar? Entonces, ese lo resalté, por ejemplo, con esto. Y con el otro color con el que yo resalto, si hay algún mandato que obedecer, resalté el versículo 20 que dice, los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Entonces, ¿hay qué mandato, o sea, como qué mandato o qué me está diciendo Dios que debo hacer? Alabarlo, glorificarlo. Entonces, por eso lo resalté pues con el color que yo tengo para esa pregunta, yo lo tengo con el naranja. Bueno,
Dice, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, según la ley judía, a los 8 días había que circuncidar, pues como a los bebés, a los varones. Le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. En la ley, esto está en Levítico 12, y ahí da como las instrucciones de la purificación después del parto. Un varón y un tiempo diferente cuando era una niña. Entonces, en Levítico 12 dice como todas las instrucciones, o sea, cuántos días había que esperar, y esto se asemeja mucho a lo que uno ve hoy en día, que es como lo que le llaman, pues acá en Colombia le llaman como la dieta, sí, o como esa cuarentena después del parto, y eso viene incluso, mira, desde la ley de Moisés, porque eran 8 días para circuncidar al varón, y después otros 33 días para ya la mujer purificarse después del parto, y ahí da como 40 días. Sí, cuando era un hijo varón, cuando era una niña, eran 66 días, si no estoy mal, o sea, eran más días cuando era una niña que había que esperar. Entonces dice, bueno, la ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Mire tan importante que es uno conocer como el contexto histórico de lo que uno está leyendo, porque uno acá lee sencillamente, consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, listo, y uno sigue derecho. Pero si nos vamos a Levítico 12, donde dice la instrucción de la ley, de lo que de lo que debía llevar como ofrenda esa familia o esa mujer para purificarse, en Levítico 12 dice que había que ofrecer un cordero y había que ofrecer una paloma o un pichón, pero que si digamos la persona no tenía dinero para comprar un cordero, debía llevar entonces dos tórtolas o 2 pichones de paloma. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que María y José no tenían tanto dinero, porque ellos no tuvieron para comprar el cordero. Entonces, por eso llevaron 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, que era lo que exigía la ley. Cuando alguien no tenía el dinero para comprar un cordero, entonces llevaban esto. Esta era la ofrenda como para las personas que no tenían muchos recursos. Entonces, mire que cuando entendemos como todo ese contexto histórico, cultural, el texto nos empieza a dar como más información de la que uno puede leer pues normalmente. O sea que ellos eran una familia de escasos recursos porque no tuvieron para comprar ese cordero. Profecía de Simeón. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Por ejemplo, ese versículo yo lo subrayé con naranja, que es la pregunta que me hago, que es si hay algún mandato para obedecer. ¿Por qué? Porque ahí el Señor nos está diciendo, o sea, que debemos ser justas, que debemos ser devotas, que debemos esperar con anhelo su venida, porque eso era lo que hacía Simeón. Y acá dice, el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese, por ejemplo, yo lo resalté con rosado como una promesa, aunque este también se puede resaltar yo, por ejemplo, con azul resalto qué me está enseñando de Dios. También se podría resaltar con ese, porque nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos da revelación, porque ahí dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías, o sea que el Espíritu Santo es el que nos da esa revelación. Y dice también, ese día el Espíritu lo guió al templo, o sea que ahí también me está enseñando, ese por ejemplo yo lo resalté con azul, que es el que yo tengo, para qué me está enseñando de Dios.
que Dios a través del Espíritu, o sea, a través de su Espíritu Santo es el que nos guía. Lo que hablábamos el martes pasado. O sea, yo ponía el ejemplo como un GPS, un Waze. Obviamente los ejemplos que yo ponga, digamos, para compararlo con Dios, no tienen comparación. O sea, yo los pongo, es como para que, o sea, como para dar una ilustración, pero obviamente un GPS no se compara con Dios. Ni es que sea eso, pues literalmente, sino que yo lo digo, o sea, lo digo, es como para ilustrarlo, pero no, o sea, comparando, pero no igualando, porque no hay nada que se iguale con Dios. Pero mire lo que nos está diciendo otra vez acá el Señor, el Espíritu lo guió al templo. O sea que el Espíritu Santo sí nos guía hacia dónde tenemos, hacia dónde debemos ir, hacia dónde Él nos debe llevar, aunque Dios no quiere que nosotros seamos como robots. Y mejor dicho, como que hay, no, voy a esperar qué me dice el Señor. No, el Señor también nos dio libre albedrío, pero entendiendo que también el Espíritu Santo cumple esa función de guiarnos, porque acá dice, ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, ese también lo resalté con el color que yo uso para qué me está enseñando de Dios, que Dios es soberano. Entonces dice, Señor soberano, permite ahora, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. ¿Quién? Jesús. Es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Esos versículos del 29 al 32 yo los resalté, por ejemplo, con azul, que es que me está enseñando de Dios, que Dios es soberano, que Dios preparó una salvación para toda la gente, que Jesús es la luz para revelar a Dios a todas las naciones y es la gloria de su pueblo. Bueno, sí. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. O sea, ahí le estaba anunciando a María que sí, se iba a cumplir, se iba a cumplir, se iba a cumplir esa promesa de Dios, que él iba a venir a salvarnos, pero que ese proceso le iba a ser como que a ella le atravesaran una espada en su alma, o sea, iba a ser algo muy doloroso para ella, ver cómo iban a traicionar, cómo iban a matar pues a su hijo. Dice, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como una viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Esto también por ejemplo, esto lo resalté con naranja, como un mandato para obedecer. Pues acá decía que ella nunca salía del templo, pero entonces recordemos que ya nosotros estamos bajo un nuevo pacto y que el templo no es un templo construido por hombres, sino que nosotras, cada una de nosotras somos como templos andantes. O sea, cada una de nosotras somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me está enseñando esto acá que hacía Ana? Que ella siempre permanecía adorando al Señor, que ella siempre permanecía en oración, ayuno, que ella siempre permanecía adorando al Señor. Y dice, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él.
Tengamos en mente este versículo, el 40. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén al festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron del regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? En otras versiones dice, no sabían que tengo que estar en los negocios de mi padre. Y esa expresión era como, tengo que estar en las cosas de mi padre. ¿Y cuál padre? Dios, porque él era, o sea, humanamente era hijo de María, humanamente, pero él era, o sea, celestialmente, divinamente, era hijo de Dios. Entonces él ya estaba empezando como esa transición, o sea, siempre fue hijo de Dios, pero digamos que acá nos está mostrando como esa transición, o sea, María lo está buscando en su humanidad como su hijo humano, ¿cierto? O sea, ¿qué mamá no se desespera al no encontrar a su hijo por 3 días? Y mire que ella le dice, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote, pero mire que él les contesta, pero ¿por qué tienen que buscarme? Les preguntó, ¿no saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Y acá padre está con P mayúscula, o sea, el Padre Dios. Dice, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús, mira el versículo con el que termina. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Entonces, ya cada una puede hacer el ejercicio de resaltar lo que el Señor les haya mostrado, o sea, de hacerse estas preguntas, ¿qué me está enseñando de Dios? Y mirar qué versículo, o sea, literal les está enseñando algo de Dios y lo resaltan con el color que ustedes hayan escogido para esa pregunta. Segundo, ¿hay algún mandato que obedecer? Entonces ya cada una, con el color que hayan escogido, yo tengo el naranja para esa pregunta, resaltan eso. Niñas, ustedes no saben la diferencia que esto hace a que uno lea, o sea, como que uno lea y siga derecho, a cuando uno se hace esas preguntas, así van a poder como profundizar y meditar más en la palabra y se les va a quedar, o sea, y se les va a quedar más, porque muchas veces uno solo lee y ya, y en la noche no se acuerda ni qué Dios le dijo o que lee en la palabra, mientras que esto, o sea, esta herramienta ayuda tanto. La otra pregunta, ¿hay alguna promesa que reclamar? Entonces el color que ustedes hayan escogido para esa pregunta. ¿Y hay algún pecado que evitar o algún pecado del que yo me tenga que arrepentir según esto que estoy leyendo? Ese, por ejemplo, yo lo resalto con verde. O sea, acá, en este capítulo, textualmente, no hay como así literalmente un pecado que me diga, como digamos el que leíamos la semana pasada de la incredulidad, pero acá, o sea, como leyendo todo esto, por ejemplo, yo resalté con verde que es algún pecado que evitar o que arrepentirme. Yo resalté con verde en el versículo 48, donde María le dice,
tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Obviamente, o sea, yo digo, obviamente que papá no va a estar desesperado, angustiado de que su hijo se le pierda 3 días. Pero entonces, como hay como un pecado así literal acá, igual yo resalté ese porque muchas veces, bueno, yo creo que a ninguna de nosotras se nos ha perdido un hijo 3 días. Bueno, acá vamos a pasar, digamos, a la etapa final, después de haber visto como el contexto, como la parte como histórica, el contexto cultural, histórico, después de haber resaltado las preguntas ya pasamos a la parte, digamos, final, que es, ¿qué aplicación tiene esto para mi vida? Y, por ejemplo, yo resalté la palabra donde dice desesperados. Cada una preguntémonos qué es eso que nos tiene, o sea, que nos, ay, perdón, se me secó la garganta. Deme un segundito, yo traigo agua. Aquí donde dice, María le dice, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y esto lo conecto mucho con lo que hemos hablado siempre, y es que muchas veces estamos desesperados buscando respuestas en todas partes, menos donde las tenemos que buscar, que es en la presencia y en la palabra de Dios. Entonces, no sé, cada una pregúntese, ¿qué es eso que muchas veces las lleva como a la angustia, a la desesperación, y que muchas veces van y buscan o buscamos en otras partes? Que, o sea, preguntémonos cada una, ¿qué es eso que muchas veces nos lleva a la angustia, a la desesperación, y que vamos a buscar respuestas en muchas partes, en todas partes? Y en la última parte donde buscamos es en la presencia, en la palabra de Dios. Ese, por ejemplo, yo lo resalté con verde, aunque no había como un pecado, pues así literal ahí en el texto, ese lo quise resaltar. O sea, obviamente acá en el contexto de lo que estamos leyendo era una desesperación, pues obvia, porque quién no se desespera de no encontrar a su hijo. Pero aplicándolo para nuestras vidas, yo sé que hay cosas que nos han llevado, hay veces, a la angustia, a la desesperación, y que buscamos en muchas partes. Y la última parte donde buscamos es en la presencia y en la palabra de Dios. Y este versículo me llevaba donde dice en Filipenses 4:6, que dice que no nos angustiemos por nada, que más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentemos nuestras peticiones a Dios y le demos gracias. Entonces, cuando como que sintamos que estamos cayendo en esa desesperación, en esa angustia, que no entendemos, que no encontramos, que quisiéramos encontrar algo, pero no lo encontramos, recordemos esta palabra de Filipenses 4:6, y dices que no, o sea, y en otras versiones dicen, no estén afanosas. O sea, hay veces como que esa ansiedad como que nos afana, como que uno quisiera como que ya tener las respuestas, y podemos tener presente esta cita de Filipenses 4:6, que dice que no estén afanosos por nada, o sea, que no estemos afanosas por nada, que más bien, yo creo que acá tengo, espérese, la leo. O sea, porque la estoy parafraseando, pero se las voy a leer, se las voy a leer, dice, por ejemplo, en Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Me gusta acá porque dice, en cambio, o sea, cambiemos la preocupación por oración, porque dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces dice, no se preocupen por nada, o sea, es muy fácil decirlo, yo sé, es muy fácil decirlo, pero, o sea, pero a mí algo que me sirve mucho es esto, o sea, como que estoy preocupada, estoy afanada,
Y yo paro en ese momento y yo digo, no, tengo que parar porque estoy sobrepensando y estoy pensando y estoy sobrepensando. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo, yo? Paro y así sea una oración corta, ahí donde esté, yo, le entrego al Señor como esa carga. Y dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, la oración de verdad, cuando nos derramamos delante de Dios, cuando le entregamos a Él todas esas cargas, es como si nos quitáramos un peso de encima. Y dice, díganle lo que necesitan, no es porque Él no sepa. Ahí dice que le digamos lo que necesitamos, no es porque Él no sepa, porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo y Él está en todas partes. No es porque Él necesite que nosotras le digamos qué necesitamos. Nosotras somos las que necesitamos decirlo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando expresamos esa necesidad, como que viene como que se aliviana la carga, como que lo sacamos de acá del pensamiento porque sobrepensamos y eso nos carga y nos carga más. En cambio, cuando lo decimos, eso nos ayuda como a alivianar la carga. Entonces, no es que Él necesite que nosotras le digamos, porque Él ya sabe, nosotras somos las que necesitamos decirle. Entonces dice, bueno, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Esto también es clave porque muchas veces uno está pasando una situación y está súper preocupado y uno no le ve salida y uno, bueno, pero mira acá lo que nos dice, orar, decirle a Dios lo que necesitamos y darle gracias por lo que Él ya ha hecho. Porque muchas veces se nos olvida que ya Dios nos ha sacado en otras ocasiones de situaciones parecidas o de cosas que nosotros también pensábamos que no tenían solución. Entonces, cuando recordamos que ya Dios lo ha hecho, nos estamos recordando nosotras mismas que si Él lo hizo antes, Él lo va a volver a hacer. Entonces, este versículo de Filipenses 4:6 es muy bueno tenerlo presente para cuando estemos cayendo como en esa desesperación, en esa angustia, en que no le vemos como salida a la situación en la que estemos viviendo. Entonces recuerden, pueden tomar nota de Filipenses 4:6. Y este versículo, el 40 y el 52, para mí fue súper lindo entender esto hoy, porque es como el Señor volviendo a confirmar el propósito de como de esta comunidad y este grupo. Y recuerde que el propósito de Para Comer y Sanar, de este grupo de mujeres de Para Comer y Sanar, bueno, antes de decirlo, yo quiero decir, mucha gente dirá, ay, pero si es una repostería que hacen hablando de Dios, o porque si es una repostería, porque, ¿cómo así que eso de postre bíblico? Y es porque no somos una repostería normal, no somos una repostería como tradicional, no. El propósito de Para Comer y Sanar, y ya lo van a ver acá, que precisamente hoy lo leímos en el versículo 40 y el 52, y el propósito de Para Comer y Sanar es que nosotras seamos mujeres sabias, que nutramos muy bien nuestro espíritu, nuestra alma, que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Entonces, hay muchas que se unieron de pronto al grupo por solo que para aprender recetas saludables, no sé qué, claro, eso es importante, pero si solo nos quedamos con eso, nos quedamos cortas, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios solamente no quiere que que alimentemos bien nuestro cuerpo, que es muy importante, sí, hace parte. Es como una parte, pero eso no es todo. O no solo Dios quiere que nos llenemos de información y nutramos bien la mente, no. Dios quiere una transformación integral en espíritu, en alma, que es la mente y las emociones, y en el cuerpo. Y miren que el mismo Jesús desde niño practicaba eso, porque dice en el versículo 40, allí el niño crecía sano y fuerte. ¿Qué me está hablando de ahí? De la parte física, ¿cierto? Crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría. Me está hablando de la parte mental. Y el favor de Dios estaba sobre él, la parte espiritual. Entonces, mire que hoy el Señor nos está confirmando que las mujeres que estamos aquí, las mujeres que estamos acá, no somos mujeres que solo queremos recetas saludables, o no somos mujeres que solo queremos estar todo el día solo orando, arrodilladas y no hacer nada, no.
El Señor quiere mujeres sabias que nutran muy bien su espíritu, su mente y su cuerpo. Y cuando verdaderamente nosotras trabajamos en esas, o sea, en esas tres áreas, vamos a ver una transformación en nuestras vidas, porque muchas veces decimos, ay, pero es que no, yo oro todo el día y yo oro y no pasa nada. Claro, la oración es poderosa, pero es que el Señor no, o sea, el Señor también quiere que nosotras pongamos en práctica lo que Él nos enseña a través de su palabra. Yo puedo leer todo el día la palabra y me puedo llenar de información y me puedo arrodillar y leer, pero si el Señor me está diciendo hay que haga algo y yo no lo hago, ¿dónde va a quedar la transformación de mi vida si no estoy poniendo en práctica lo que el Señor me está enseñando en su palabra? Entonces, hoy, o sea, hoy el Señor nos está confirmando que las mujeres que estamos acá reunidas tenemos que apuntar a ese propósito, a ser mujeres sabias que nutrimos muy bien nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, no quedarnos cortas solo nutriendo una de ellas y ya no, las tres áreas, espíritu, mente o alma, que es la mente y las emociones, y el cuerpo. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, por este espacio, por este tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, por las personas que hoy decidieron, Señor, sentarse en este postre bíblico, papá, y sentarse a tu mesa, Señor, para que tú nos sirvieras a cada una de nosotras ese postre delicioso que es tu palabra, Señor. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos hagas personas sabias, entendidas, que Padre amado, que tú nos des ese entendimiento de tu palabra, Señor, que no la leamos por leerla, que no la leamos por cumplir, que no la leamos, Señor, para llenarnos de información, sino que verdaderamente nos deleitemos en ella, Señor, porque como dice el Salmo 1, que es dichoso el que se deleita en tu palabra, que será como ese árbol plantado a la orilla de un río, que sus hojas nunca se marchitan, que siempre está dando fruto y queremos ser como ese tipo de árboles, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que grabes y selles esta palabra con el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en los que estamos conectados acá en Meet, en los que están en TikTok, Señor. Gracias, Señor, porque se detuvieron, Señor, y pararon, Dios, y pudieron mirar, Señor, este video, Señor, donde estamos estudiando tu palabra, Dios, donde tú nos estás hablando a cada uno de manera personal, Señor, porque no es lo que Daniela diga, no es lo que diga una persona, es lo que tú dices a cada uno, Señor, porque tú hablas de una manera personal, Señor, porque tú mismo a cada uno le serviste, Señor, le serviste ese plato, le serviste ese banquete, le serviste ese alimento especial para cada uno, Señor, con el nombre de cada uno, porque tú hablas de una manera personal, Señor. Padre, gracias, gracias, papá, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no caer en la desesperación, ayúdanos a no caer, Señor, en buscar información y llenarnos de información y saturarnos, Señor, sino que ir verdaderamente a la fuente más confiable que es tu palabra, Señor, donde vamos a encontrar, yo siempre lo digo, donde vamos a encontrar las mejores respuestas, donde vamos a encontrar las mejores ideas, donde vamos a encontrar tu verdadera paz, Señor, porque tú nos decías acá en Lucas 2 que tú le das paz en la tierra aquellos en los que tú te complaces, Señor. Y queremos, Señor, ser ese tipo de personas en las que tú te complazcas, Señor. Hoy queremos, Padre amado, que tú nos veas con agrado, Señor, que nuestra vida sea una vida agradable a ti y tú nos concedas esa paz, ese chalón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es una paz de solamente de que las circunstancias estén en calma, no, que a pesar de las circunstancias, Señor, tú nos des esa paz, tú nos des tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que hoy podamos, Señor, también entender que tú quieres una transformación integral en nuestra vida, en espíritu, en alma, en cuerpo, Señor, que seamos conscientes, Señor, de nutrir bien nuestro espíritu, que seamos conscientes de nutrir bien nuestra mente, que seamos conscientes de nutrir bien nuestro cuerpo, Señor, que seamos, Padre amado, conscientes, Señor, de cada cosa que damos a nuestro cuerpo, Señor, cómo lo alimentamos, cómo lo cuidamos, cómo descansamos, Señor, porque tú eres soberano y tú eres poderoso y tú puedes curar cualquier enfermedad. Y acá en Lucas vamos a ver, porque
En Lucas se centra mucho en las sanidades y vemos que tú puedes curar cualquier enfermedad, pero no queremos, Señor, que nosotras mismas nos busquemos las enfermedades, Señor, por no cuidar bien el cuerpo que tú nos diste, Señor. Queremos, Padre amado, ser sabios, ser sabias, Señor. Queremos, Padre amado, ser diligentes, ser buenos administradores con todo lo que tú nos das, Señor, con todo lo que tú pones en nuestras manos, Señor. Hoy, Padre amado, oro por cada uno de los que estamos acá conectados. Padre, guíanos, Padre, revélanos, Señor, tu verdad, revélanos tu palabra, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, a buscarte a ti por encima de todo, Señor, que no estemos desesperados buscando en todas partes y la última parte donde busquemos sea en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y extiende tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Y dejamos, Padre, este día, esta semana, este mes, este fin de año, Señor, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.